Comenzamos en un capítulo más de Hype Shop, cultura urbana, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Bueno, pues Alex, muchas gracias por invitarme, por permitirme este espacio para tener una cercanía con el público de Ciudad Victoria, con la gente que gusta de las artes y que gusta también del trabajo social, ¿no? Del activismo, de levantar la voz de la gente que no se queda callada. Entonces, pues, muchas gracias por permitirme que mi voz y la voz de mis personajes pueda ser escuchada. Muchas gracias a ti por regalarnos el espacio. Mira, y si estamos aquí es por una palabra que ha llamado mucho la atención en Ciudad Victoria, por su significado, y es esquirlas. Y queremos saber para ti qué significa y por qué dijiste ese nombre. Fíjate que esquirlas, pues justamente son fragmentos. Y esta obra es un monólogo que escribí hace 10 años, cuando el tejido social en mi estado se empezaba a descomponer o empezaba a transformarse y empezábamos a hablar susurros, cuando el miedo nos devolvió la cortesía, ¿no? Y entonces ya no escuchabas el claxon, no sabías quién estaba al lado tuyo en el restaurante, y todas estas cuestiones de alguna manera nos devolvieron también pues la cortesía, ¿no? Lo terrible es que la cortesía nos regresó con el miedo. Entonces esquirlas pues son fragmentos de un hombre que va buscando la historia, que va buscando su historia. Son estos fragmentos de personas que han ido desapareciendo, que dejaron huellas en su vida, en su persona, ¿no? Esquirlas es la historia de un mexicano que ha perdido a sus seres queridos, que ha perdido a sus amigos, que anda buscando a su papá, que anda buscando a sus hermanos. Esquirlas es la voz de aquellos que no tienen esperanza, pero también es plantearnos que al final siempre debe haber una esperanza y que al final alguien tiene que contar la historia. Entonces, Esquirlas no se queda solo en esta parte oscura de lo que nos pasó, sino que quiere ir un poco más allá. O sea, alguien tiene que contar la historia de los que ya no están. Entonces, como en este caso, quien me acompaña aquí en esta silla, pues es justamente una de las personas que ya no está. En este caso particular, bueno, pues es alguien que me vio nacer, ¿no? Que de alguna manera la rescato, ¿no? Que esté ella conmigo siempre, aunque no haya sido propiamente una de las víctimas, porque mi madre murió con una enfermedad, razones de salud, que nos despedimos, pero sí le tocó vivir una época de miedo también. Entonces es un homenaje a todos los que ya no nos pueden hablar, a todos los que ya no podemos ver, pero que siguen entre nosotros. Como puedo ver, es una obra un poco dura, fuerte, pero pues haciendo realidad dura. Sí, fíjate que justo en la obra hablamos de esto, ¿no? Que la vida se trata de eso, de pérdidas, búsquedas, reencuentros, pero pues hay que defenderla con los puños si es preciso. Justo así dice el personaje, habla de que un hombre necesita certezas, que un hombre merece la verdad. Entonces de pronto ante escenarios o ante lugares en el país donde no pasa nada, pues es preciso decir algo, es preciso contar una historia, ¿no? Justo por eso, porque un hombre merece la verdad, la que sea, como sea y aunque duela. Oye, ¿para quién crees que vaya dirigido esta obra? ¿Tiene que ser un público
Bueno, pues a mí me gustaría que viniera la mayor cantidad de gente, ¿no? No solo los que han vivido una situación similar, que de alguna manera hemos estado conectados todos con las pérdidas, con el miedo, con la angustia, pero también me gustaría que viniera gente que está dispuesta a seguir contando las historias. Esta historia no se quedó solamente en este escenario, sino que esta historia vaya más allá y que podamos contar la historia, que podamos ser testigos de la historia en sí que nos ha tocado vivir como país, como tamaulipecos, como victorenses, como seres humanos, dejar testimonio de nuestro momento histórico. Entonces, quienes estén dispuestos a contar esta historia, quienes tengan esta motivación de sentirse conmovidos, pues para todos ellos es esta obra. Entonces sí me gustaría que pudieran acompañarnos. Por el tema está pensado para jóvenes audiencias a partir de los 17, 18 años en adelante, que pudieran venir. Me gustaría mucho que la historia se contara más allá de estas paredes, más allá de este piso, ¿no? Bueno, ya conocemos un poquito más sobre esta obra y me llama más la atención, y siento que a los espectadores también, como que es algo que se te gancha desde el principio y quieres saber más de esa historia. No sé si porque yo soy un poco chismoso, ¿verdad? Pero que quiero saber más el contexto del porqué. Y pues ahora quiero saber más contexto sobre Pues mira, yo empecé cuando tenía 12 años, estaba yo en la secundaria, y pues justo este año estoy celebrando mis 40 años, ¿no? De que yo empecé a hacer teatro. Yo recomiendo mucho a los jóvenes, a los papás de los adolescentes, que les permitan a sus hijos explorar, porque para mí el momento de plenitud se dio cuando empecé a explorar el arte, cuando empecé a conocer, ahora sí que las alas de libertad me las dio el teatro, y entonces por eso me gusta mucho compartir lo que yo he aprendido, lo que yo he conocido. Y bueno, pues empecé a los 12 años en unos talleres que se daban en secundaria, y justo uno de mis maestros fue el maestro Alberto López, el que ahora tiene su nombre, lleva el auditorio lleva su nombre, el auditorio del Centro Cultural de Tamaulipas, está dedicado a este maestro. Y bueno, pues tuve la fortuna de trabajar con los maestros que han sido los maestros de estas nuevas generaciones, ¿no? Te estoy hablando del maestro Emilio Carballido, del maestro Hugo Argüelles, Nicolás Núñez, Soledad Ruiz, Luisa Huertas. Ellos han sido mis maestros, y después un movimiento en el norte que nos dio rostro y que nos dio voz en el resto del país, y que fue iniciado por Oscar Liera, por el maestro Víctor Hugo Rascón Banda, que tuve el privilegio de conocer, de convivir de alguna manera con él, con el maestro Enrique Mijares, a quien yo le debo muchísimo, con Medardo Treviño, que ha sido uno de mis grandes influencias en mi dramaturgia, en mi teatro, el maestro Luis Martín Garza, todos ellos, Hugo Salcedo en Baja California, Pilo Galindo, en fin, todos ellos que empezaron a hacer un movimiento de teatro del norte, ¿no? Un movimiento al que la maestra Rocío Galicia hizo visible a nivel nacional. Y entonces todos estos maestros que te digo que ahora sí podemos decir que han escrito un capítulo en la historia del teatro mexicano, pues fueron mis maestros, ¿no? Yo tuve la fortuna de formarme con ellos, de aprender con ellos, de convivir con ellos, ¿no? De haber sido regañado por ellos muchas veces, porque pues también fui tanto indisciplinado
imaginado. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Sí, hay bastantes. Sí, hay muchas, pero bueno, hubo una vez que llegué yo con el maestro Emilio Carballido y yo llegué muy contento. Te voy a decir primero lo bonito y luego lo gacho que me pasó. La primera vez que yo llegué con el maestro Emilio Carballido, pues yo sabía quién era él, entonces me daba muchísimo miedo. Y yo me acuerdo que yo llegué temblando a darle en un taller de dramaturgia, mi primer taller de dramaturgia que tomé con él, llegué temblando a darle mi obra. Y dije, maestro, ¿qué te pareció? Y me dijo, pues te la quiero publicar. Entonces eso fue para mí muy bonito. Y luego le llevé un cuento al otro día y me dijo, esto no es un cuento, esto es un monólogo y también te lo voy a publicar. Entonces eso fue muy bonito. Años después conocí al maestro Hugo Argüelles. Yo estaba escribiendo una obra que se llama Varados en Mar Muerto, que no he terminado desde hace décadas. Entonces yo la escribí y el maestro Hugo Argüelles me habló muy bonito de mi texto, me mandó los cuernos de la luna y entonces pues yo seguí terminándola, ¿no? Y se la llevo al maestro Carballido. Y entonces mientras yo se la leía, el maestro Carballido me iba explicando, yo iba tomando notas, yo apuntaba todo lo que él me decía, todo. Y entonces le dije, muy bien maestro, entonces lo que tengo que hacer es cambiar la estructura. Y me dijo, no, rómpela, quémala, tírala, no sirve, me dijo. Y yo me quedé frío, ¿no? Y pues fíjate que la tiré, la borré de mi compu, pero se me quedó un ejemplar ahí impreso que todavía tengo y siempre recurro a ella, a las partes que me revisó el maestro Hugo Argüelles, a las otras partes que me revisó el maestro Carballido y entonces comprendo pues lo que ambos maestros me decían, ¿no? de mis textos y entonces está ahí como un testimonio de lo que se puede desarrollar, pero también de lo que no se debe hacer, ¿no? Hablar, por ejemplo, que lo he ido aprendiendo cada vez más cuando hablamos de la acción dramática. Y, por ejemplo, estoy ahorita en un diplomado internacional de escritura dramática para jóvenes audiencias y volvemos a retomar, ¿no? La creación del personaje, al maestro Tomás Ortúzax de uno de mis maestros, porque recuerdo ahorita sobre las cualidades del diálogo, cosas así que me iban como enseñando. Pero creo que una de las anécdotas, así pues, bonitas, agradables, fue esa. Otra que para mí es muy entrañable es cuando el maestro Víctor Hugo Rascón-Banda no quería que yo hiciera el personaje principal de su obra y le dijo al director, que era Medardo Treviño, le dijo que por favor no, o sea, que yo no, porque yo no estaba en tipo para el personaje era un apache, era un personaje muy fiero, yo estaba muy delgado, muy chavillo, ¿no? Entonces me dijo que no, o sea, que si yo hacía ese personaje le iba a quitar la obra y entonces yo le agradezco mucho a Medardo que no me quitó el personaje. Yo hice el personaje, nos fuimos al estreno allá a Chihuahua y se estrenaba, se le ponía el nombre de su teatro del maestro Víctor Hugo Rascón-Banda, entonces nos íbamos a presentar con esa obra. Y cuando terminamos la obra, el maestro me abraza y me dice, yo por eso no quería que ese chamaquito hiciera el personaje, porque no lo iba a lograr así. Y yo le dije, yo soy ese chamaquito. Nada más que yo ya entonces pues estaba caracterizado, ¿no? Llevaba mi peluca, ya me había metido al gimnasio, ya había hecho cosas, ya me había preparado físicamente para el personaje, ¿no? Entonces, eso fue muy chido, eso lo dijo el maestro en una rueda de prensa. Después, cuando él fue a develar una placa de una obra, que eso para mí fue muy bonito.
Pues platicando con Alex y con su programa de Jam Cultura Urbana, pues queremos regalarles por parte de su producción 2 cortesías para que puedan venir. Son 2 boletos sencillos, son entradas sencillas para 2 personas que quieran venir a compartir con nosotros este sábado 14 de junio a las 8 de la noche. Lo único que tienen que hacer es compartir el programa, comentar, y quien logre mayores likes en su comentario, pues bueno, será el acreedor a estos pases de cortesía. Los 2 primeros comentarios que logren más likes son los que se llevan este boleto. Los esperamos el sábado 14 de junio a las 8 de la noche. Bueno, continuamos después de este pequeño corte. Bueno, pues les platicaba que el maestro Víctor Hugo Rascón Banda fue a develar la placa de las 100 representaciones de un texto mío que había montado el maestro Enrique Mijares, que había sido uno de mis maestros. Y pues la obra que había resultado de ese taller la había dirigido Mijares y Víctor Hugo iba a hacer la develación de la placa. Entonces, justo en esa rueda de prensa que le estaba dando, porque era el aniversario del grupo del maestro Enrique Mijares, de su compañía, por eso estaba Víctor Hugo ahí, y justo platica la anécdota de Apaches, y me acuerdo que él decía, vamos a ver si en la noche le puedo decir colega, ya sé lo que puede lograr como actor, ahora vamos a ver si le puedo llamar colega. Entonces, cuando se presentó la obra, pues se hace cuenta que yo le echaba un ojo a mis personajes en el escenario y volteaba a ver la cara del maestro. Entonces veía el personaje y veía al maestro, y yo lloraba porque mis personajes estaban en escena y lloraba porque no entendía la respuesta, la reacción del maestro, ¿no? Entonces estaba muy nervioso. Al finalizar suben a develar la placa, pues yo me quedé sentado en el público, ¿no? Y ya fue cuando me habló el maestro, ¿no? Ahora sí, colega. Y yo pues me sentí muy contento, ¿no? Con esa mención del maestro. Entonces, sí ha habido momentos muy lindos que me ha dejado esta carrera, esta profesión. Y bueno, pues momentos también donde tienes que sacrificar familia, tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? Yo me fui unas vacaciones a escribir a Reynosa. En Reynosa estaba mi familia y vivían, y había un taller con el maestro Enrique Mijares. Entonces, por la tarde hacíamos lecturas de los trabajos y pues por las mañanas todo el mundo se iba a hacer sus tareas, ¿no? Entonces el maestro me dice, acompáñame para irnos de compras, ¿no? Nos cruzamos a McAllen a hacer compras, y cuando veníamos de regreso me dice, ¿no hiciste tu tarea? Y le dije, pues ¿cómo? Si me gustaba aprender, ¿no? Entonces me dice, ese es tu problema, porque yo te voy a pedir la tarea. Pues en la fila me puse a escribir mis escenas, y luego él me hacía plática y le decía, ya no me hable. Dije, pues estoy escribiendo. Fuimos a comer juntos y él seguía platicando, pues él no tenía ningún inconveniente, ninguna prisa, ni mortificación. Escribe, pues hice mi tarea. Entonces al momento que tenía que presentarla, la presenté, ¿no? Entonces eso fue muy padre. Escribí 2 obras en ese taller. Una se llamaba Sirenas de Río, que ya más o menos la había yo empezado a trabajar. Ahorita te cuento esa historia que fue chida también. Y la otra se llama Mira lo que fui encontrando, que habla también de migrantes, habla de una historia de los que se van. Las cosas del día a día de la vida. Pues es que el teatro es el día a día, el teatro es la vida. Sí, pero he visto muchos que se van a la fantasía o ciencia ficción, pero te vas a la realidad. Sí, fíjate que a mí me enseñaron todos estos maestros que el teatro era una herramienta de transformación, que el arte debía ser transgresor, que el arte debía contarnos nuestras historias para que tú y ustedes puedan sentirse identificados. Pues tenemos que hablarles
de los temas que nos interesan. Y a mí me interesan estos temas. Mira lo que fui encontrando, es una historia de migrantes, de la gente que se va, pero que logra hacer un patrimonio del otro lado. No es solo la historia de los que sufren, sino de los que también logran una historia de éxito del otro lado. Y sin embargo, hay una crítica fuerte, ¿no? Que desgraciadamente vuelve a ser vigente, ¿no? La otra, que se llama Sirenas del Río, pues habla sobre feminicidios. Esta obra la empecé a escribir con el maestro Rolando Beati, y está dedicada a él, porque fue una obra que yo trabajé por encargo para un coreógrafo. Yo estaba tomando clases con él, de colado, porque pues era para bailarines, pero yo estaba ahí, y a la hora que nos juntábamos a comer, pues yo le decía, ¿puedo opinar? Y él dijo, a ver, ¿qué quiere decir? Entonces yo opinaba y me dijo, ¿y usted como por qué opina de esa manera? O sea, ¿qué más hace? Y dije, pues es que yo escribo. Entonces me puse a leerle unos textos que traía ahí y me dijo, yo quiero que usted me haga la dramaturgia del próximo espectáculo, y así surgió Sirenas del Río. Entonces yo no tenía idea de por dónde empezar, ¿no? Recuerdo muy bien que estaba yo con una amiga, una coreógrafa de Nuevo Laredo, Alicia Ledesma. Estábamos en el lobby del hotel, ella ya iba por el maestro y yo no tenía una maldita escena. Entonces no sabía qué hacer, y de repente me dijo, pues a ver, ¿cómo le haces, amigo? Dijo, porque ya voy al aeropuerto. Se fue al aeropuerto y yo me quedé ahí parado frente a la compu, me puse a investigar, y entonces me doy cuenta que la víctima más joven de las muertas de Juárez era una niña de 10 años. Y mi sobrina tenía ese edad. Entonces dije, ¿qué pasa si esta niña se llamara así? Y si esta niña fuera mi sobrina, ¿cómo reaccionaría ella? Entonces es la historia de una niña que sale todos los días a escribir su nombre en la ribera del río, para que su mamá sepa que ahí está, para que ella no la ande buscando, que ella vive ahí en el río, ¿no? Y que no es la única, que abajo hay muchas, ¿no? Que son como sirenas, las sirenas del río. Entonces de ahí surge Sirenas del Río, pero esa obra yo la escribía como por colores, por frases. Y me decía el maestro, piense aquí que mi bailarina necesita una frase. Entonces sus diálogos no son para teatro, tiene que construirse una frase. Por ejemplo, aquí hay un movimiento y hasta donde termina este movimiento termina la frase. Bueno, pues su texto me tiene que alcanzar para esto. Y si yo voy a hacer esto y me voy a extender y voy a ir más para allá, entonces el texto es de largo aliento. Y entonces él me iba guiando, entonces yo iba construyendo esas frases. Cuando ya la trabajé para teatro, la trabajé con Enrique Mijares. En ese momento estaban armando una antología con los principales dramaturgos de la frontera, que se llamaba justo Hotel Frontera, y rescataba 10 textos que hablaban sobre feminicidios, con estos, pues los que eran todos estos mansos que te dije del Teatro del Norte. Y cuando yo le doy mi obra, me dice, ¿y si te la meto a la antología? Y entonces yo sentí muy padre, porque pues regularmente las antologías son de 10 o de 15, son como números cerrados, y esta antología es de 11. Entonces la mía fue la que se coló, y para mí es un honor estar en ese libro junto a Pilo Galindo, junto a Manuel Talavera, junto pues, al maestro Víctor Hugo Rascón Balda, Enrique Mijares, con un prólogo de la maestra Rocío Galicia. Entonces, pues creo que esas anécdotas o esas vivencias me han hecho abrazar el teatro con más fuerza. Me hace querer decir o querer contar historias desde mi perspectiva. Entonces, casi todos mis personajes son tomados de gente que he conocido. Todas las Sirenas del Río surgen de historias que yo conocí.
esquirlas, los personajes que se manejan en la obra o de quienes habla el personaje, pues son personas que existieron y que en algún momento yo conviví con ellos, ¿no? Entonces me ha sido doloroso de pronto enfrentar otra vez los recuerdos, las fotografías que tú ves aquí. Dale un contexto a la audiencia de por qué estamos en este escenario. Bueno, estamos en este escenario porque aquí es donde vamos a presentar la obra de Esquirlas el próximo sábado 14 de junio a las 8 de la noche, aquí en la casa del 17, están todos invitados. Y pues esto que ven forma parte de la escenografía, forma parte del diseño escénico, del dispositivo escénico que hemos armado para contar esta historia, que es una historia un poco en cenizas, un poco en ruinas, porque se trata justo de ir buscando entre los escombros lo que hemos sido y lo que queremos decir, ¿no? Entonces aquí en este lugar pues me acompañan personajes que han estado aquí. Esta mujer que estuvo en mi vida muchos años, pues aquí está. Esto que ven aquí, esto me ha acompañado por más de 10 años. Este carbón, estas cenizas que ves, son desde la primera puesta. Entonces siempre barremos, siempre pues se ha ido perdiendo obviamente porque no recogemos al 100, pero en esencia es la misma destrucción a la que yo me enfrenté hace 10 años, a la que me estoy enfrentando ahora. Esta gente que está aquí y que me acompaña, pues es gente que existió. No quiero mostrarlos porque no es tampoco como el afán de revictimizar a nadie, sino de sentirlos cercanos, de tenerlos conmigo, de que cuenten junto a mí la historia que nos ha dolido y la historia que nos ha marcado. Por eso están aquí. Y son pues elementos que te digo me han acompañado. Esta obra estuvo guardada por 10 años y pensé cuando me invitaron aquí en este espacio cultural, cuando me invitaron a retomar la historia, a retomar la obra, pues yo pensé que ya no, que ya había pasado, que ya eran 10 años, ¿no?, de este montaje. Y cuando empecé a leer el texto, dije, ay caramba, sigue siendo dolorosamente vigente. Y vine a conocer el espacio y pues el espacio me enamoró. Y toda esta filosofía de trabajo que tienen en este espacio, de verdad, yo los invito a que lo conozcan. De pronto, mientras se desarrollaba esta entrevista, estaban unos chicos de un club de lectura pues, trabajando aquí en una de las mesas por un lado. El día de ayer que estuvimos ensayando estaba un grupo de pintores trabajando allá adentro, y pues así, si vienen todos los días, cada día van a encontrar cosas distintas en este espacio cultural, que siento que es un espacio cultural que le hace falta a esta ciudad. Siento que es un lugar donde la comunidad se reencuentra, donde la comunidad viene a contar sus historias y a experimentar, ¿no? Finalmente logramos descubrir el rostro que tenemos a través de la experimentación, ¿no?, a través de prueba y error. No sabemos si vamos a ser un buen licenciado o una buena bailarina, si no nos tropezamos en el escenario, ¿no?, o si no perdemos un juicio. Entonces necesitamos enfrentarnos a eso, enfrentarnos a nuestros errores para aprender. Y pues este es un lugar para la experimentación y a mí me gusta experimentar. Entonces por eso ahora sí que mi corazón está con este espacio y les agradezco mucho la oportunidad a ustedes que son tan chavos, tan jóvenes y que están
tan comprometidos, ¿no? con dar voz, ¿no? a los tiempos y a las historias de este momento. Te lo agradezco mucho, Luis. Dejen en los comentarios si quieren más videos en este lugar. Hemos grabado ya en varias cafeterías, restaurantes, hoteles. Y pues siempre que sí, hay gente que se dedique a la cultura o al arte, ya sean cantantes, tatuadores, barberos, o a veces simplemente gente que tenga una historia que contar. Y veo que este lugar se presta. Me gustaría seguir colaborando con él. Yo te agradezco muchísimo. Sí, este es un espacio justo para eso, pero qué chido que le des voz a la gente que tiene cosas que contar, ¿no? Seguimos siendo afortunadamente seres humanos que necesitamos mirarnos, ¿no? Es maravilloso poder mirarnos a los ojos, poder tocarnos. Bueno, no hay que tocar mucho porque estoy lleno de ceniza, pero poder tocarnos, poder tener este contacto, hace falta en estos días, ¿no? Que no todo sea a través de las plataformas, que no todo sea a través de los dispositivos, sino que podamos conocer esas historias, sí valernos de las plataformas, sí valernos de los dispositivos, pero que no sea nuestro universo, que hay gente que vive el día a día y hay gente que tiene historias que contar, y yo los invito a que conozcan esas historias de la gente común y corriente, de la gente de a pie, de la gente de todos los días, y quienes mejor retratan esas personalidades y esos personajes, pues son los artistas. Yo los invito a que consuman el arte de la gente de Tamaulipas. Hay gente muy valiosa en Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Tampico, en Madero, en Altamira, en Mante, en fin. Tamaulipas es un estado muy rico en talento. Aquí hay gente joven y gente con la experiencia de muchos años, que siguen haciendo trabajo, que siguen pugnando por trabajar por un público, por la creación de un público. A mí me interesa mucho las jóvenes audiencias, y este mensaje pues es para los papás. Denle oportunidad a sus hijos de ser plenos, de ser felices. Regálenle a sus hijos la libertad. Eso es lo que yo les puedo decir. ¿Estamos por despedirnos? ¿Algún mensaje? ¿Algo que quieran decir? Pues sí, que vengan a ver la obra, ya que echamos tanto chal aquí. A lo mejor vengan a quitarme lo mentiroso, ¿no? A lo mejor no es lo que yo estoy contando y yo estoy como magnificando mi trabajo, y pues vengan a quitarme lo hablador, o vengan a conmoverse conmigo y a conocer estas historias de los que ya se fueron, de los que ya están en otra dimensión, pero que siguen presentes y que siguen estando con nosotros, aunque su silla esté vacía, aunque ya no llenen sus cuerpos estas prendas, pero ellos siguen con nosotros, y ojalá vengan a acompañarlos a ellos y acompañarme a mí. Muchas gracias. Nos despedimos sábado 14, aquí los esperamos. 8 de la noche. 8 de la noche.